So good morning, everyone. I trust that you are all doing well. It's such an honor for me to bring the word of God this morning to you. And I would like to thank everyone who has been praying for me. And also thank you, Pastor Joe, for giving me this opportunity to share the word of God this morning. So before we start, let's pray. Father, I thank you for this time that we are spending in your presence. Lord, I pray for this word that you have birthed in me, that you have birthed in my heart, Father, that it will minister to everyone present here and also those who will be listening online later. Lord, that it will minister to each and everyone, Father, just the way it has ministered to me. And Lord, I am just an instrument in your hand. I am just a tool in your hand. I am your messenger, Father. I pray that as I will share your word, it will not be by my own might or power, but by your spirit. Help us to focus on your word today, putting aside all our worries, all our distractions, Lord, and that we will focus on what we are going to hear this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So Prima, I'll translate for you, okay? I'll translate your message today. Awesome. All right. And I'm sharing the screen. Voy a traducirle a Prima para que escuchen en español. Okay, so today the title of my message is Passion Killers and How to Overcome Them. Así que buenos días. El título de mi prédico día se llama Asesinos de la Pasión y cómo superarlos. So being a Christian is not primarily about relating to a group of people. Así que ser cristianos no es realmente estar relacionados con un grupo de personas Or belonging to an institution, o pertenecer a una institución, but it's about knowing Jesus. pero es acerca de conocer a Jesús. And more than simply knowing him, Y más simplemente que conocerlo a Él, it's about loving him es acerca de amarlo a Él and having a relationship with Jesus. y tener una relación con Jesús. When we get saved, Cuando somos salvos, that is when we confess Jesus as our Lord, significa que cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador and we are forgiven of our sins by God's grace, y somos perdonados nuestros pecados por la gracia de Dios, there is like a fire lit on the inside of us. es como que un fuego se prende dentro de cada uno de nosotros. We have a passion for God Tenemos una pasión hacia Dios and everything that concerns God. y todo lo que es de respecto a Dios. But somewhere along the line, Pero cuando pasamos por un tiempo, the things of the world, las cosas del mundo, personal cares, los motivos personales and circumstances y circunstancias cause that fire to start going out. causa que ese fuego se empiece a apagar. Sadly, it can happen to any of us, Y tristemente puede suceder a cualquiera de nosotros. whether we have been a Christian for many years Por si hemos sido cristianos por muchos años or recently, o que sea recientemente, no matter how long we have been a Christian. no interesa realmente cuánto tiempo hemos sido cristianos, But this can happen to us. pero puede suceder a cada uno de nosotros. No one can say, oh, it's not going to happen to me, Nadie puede decir, ¿sabes qué? No me va a pasar a mí. because the Bible says in 1 Corinthians chapter 10, verse 12, Porque dice la palabra en 1 Corintios 10:2 en la pantalla. it says, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Or maybe for some of us, that fire has already started going out slowly. Y quizás para algunos de nosotros ese fuego se ha estado apagando poquito a poquito. We are losing our enthusiasm for God Y vemos que estamos perdiendo nuestro entusiasmo para Dios without us realizing it. sin darnos cuenta. We still love him, Igual lo amamos, but not as he has asked us to. pero no de la manera que nos ha pedido. So how does Jesus want us to love him? Así que, ¿cómo quiere Jesús que lo amemos? It is the greatest and the most important commandment. Es el más grande y más importante mandamiento encontrado. It's found in Mark chapter 12, verse 30.
Y está en Marcos 12:30 ahí en la pantalla otra vez. And this is our key scripture for this morning. Y este es nuestro texto crítico para este mensaje de esta mañana. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. In other words, Jesus wants us to love him with our whole being. Así que, en otras palabras, Jesús quiere que lo amemos con todo de nosotros. So before we dive into loving Jesus with our whole being, Antes de que exploremos esto de cómo amar a Dios con todo nuestro ser, let's have a look at the things that can kill our passion for him. veamos las cosas que pueden matar nuestra pasión por Él. I will call them passion killers. Y yo los llamaría asesinos de la pasión. Well, there are many of them, Y hay muchos de esos. but I would like to focus on 4 passion killers Pero yo quiero enfocarme en 4 asesinos de la pasión. that I think most people struggle with. Que yo pienso que la mayoría de las personas tienen estragos con eso. Including me. Incluyéndome a mí. Bueno, a prima, no a mí. Pero no, Okay, so a mí también. Me too. the first passion killer that we are going to look at is busyness. El primer asesino de pasión es ajetreo. Y está en la pantalla. Busyness means the state or the condition of being busy. Y el ajetreo significa la condición de estar siempre ocupado. Who is not busy? ¿Y quién de nosotros no está ocupado? I think we are all busy people. Y yo creo que todos nosotros estamos ocupados la mayoría del tiempo. There's children, family, jobs, Con hijos, familia, trabajos, activities, chores, actividades responsibilities. y responsabilidades. These all keep us very busy. Esas cosas nos mantienen a todos muy ocupados. Most of them are important things. Y la mayoría de esas cosas son cosas importantes They are worthwhile. y valen la pena. Busyness in itself is not wrong. El ajetreo en sí mismo no es incorrecto, But if this busyness is taking us away from God, pero si este ajetreo nos está apartando de Dios, if it's taking us away from spending time with God, si nos está apartando de tener y pasar tiempo con Dios, then it's wrong. entonces eso es incorrecto. We may even feel the Holy Spirit tugging at us Quizás si sintamos el Espíritu Santo que nos jala to spend time with God, para que nosotros tengamos tiempo con Dios. or we will just spend a few minutes telling God about the things that we need. Y quizás pasemos unos momentos diciéndole a Dios acerca de las cosas que necesitamos. And that's it. Y eso es todo. How can we be passionate about God and not spend enough time with him? Entonces, ¿cómo podemos tener esa pasión con Dios y no pasar suficientemente tiempo con Él? Let's look at what Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says. Vamos a ver lo que dice ahí Eclesiastes 3:1 en la pantalla. It says, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. So there's a time to be busy and Así do, que hay un tiempo para estar ocupado and do the things that we have to do. y hacer las cosas que tenemos que hacer. And there's a time to be alone with our Lord Y hay un tiempo en el cual tenemos que estar solos con Dios and spend time with him. y pasar tiempo con Él. So the second passion killer is distraction. El segundo asesino de la pasión es las distracciones. The distraction are all around us. Y distracciones, estamos rodeados por distracciones. They are in our daily life, Son parte de nuestras vidas diarias, our smartphones, nuestros teléfonos celulares, social media, media social, internet, and TV. la televisión y el internet. They are all amongst all, there are many other things also. Y son parte de muchas cosas que también nos distrae. The word distraction originally comes from the Latin word distraer. La palabra distracción viene de procede de la palabra latina distraere.
And this word means to pull apart. Y esta palabra significa apartarse, To separate. separarse. The meaning is so clear of what distractions do. El significado es claro acerca de lo que la distracción hace. Distractions in our life pull us apart from the things that matter most. Las distracciones en nuestras vidas nos aparta o nos jala de las cosas que importan o que son realmente importantes. And make it difficult for us to focus on what is important. Y esas distracciones hacen que sea difícil para nosotros enfocarnos en las cosas que son importantes. How many times it has happened to us where we said, today I'm going to spend time with God. ¿Cuántas veces hemos dicho, hablado, decir, hoy día voy a pasar un tiempo aparte con Dios? This time I will do it. Esta vez lo voy a hacer. I will not allow anything to come between me and my Jesus. No voy a permitir que nada y nadie se interponga entre mi Jesús y yo. But then something ends up distracting us Pero algo sucede y nos distrae and takes our attention away. y nos quita la atención de Jesús. Then we look at the time and we rush through our prayer. O vemos el tiempo y nos apuramos para apurar nuestra oración. We didn't even have time to say thanks and give praise to God. Ni siquiera hemos tenido el tiempo para decirle gracias y darle gloria a Dios. Ephesians chapter 5, verse 15 to 16 says, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time because the days are evil. Efesios 5, 15 al 16 dice en la pantalla, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. The Apostle Paul is emphasizing how important our time is. El apóstol Pablo está dando énfasis a la importancia de nuestro tiempo. So let's make the best use of our time Así que hagamos el mejor uso de nuestro tiempo and use it to draw closer to Jesus. y usarlo para acercarnos más a Jesús. Amén. The third passion killer is over familiarity with God. El tercer asesino de la pasión es exceso de familiaridad con Dios. Becoming familiar with God is good Siendo familiar con Dios es bueno, in the way that it creates intimacy de la manera que crea la intimidad, perdón, and respect y respeto, and lead us to a strong bond with God. y nos llega a una fuerte unión con Dios. When we are familiar with God, we get to know Him more. Cuando nos hacemos familiares con Dios, entonces llegamos a conocerlo más profundamente. And we learn to recognize His voice. Y aprendemos a reconocer su voz. But when we become over familiar with Him, Pero cuando llegamos a esa etapa de exceso de familiaridad, or we get far too casual with Him, o llegamos a un estado de que tratamos de una manera muy casual, we start taking Him for granted. entonces lo tomamos a Él como si no fuera de tanta importancia. We start taking His love for granted. Y también despreciamos el amor de Él. We start taking His grace for granted. Y empezamos a despreciar su gracia. We start taking His forgiveness for granted. Y también empezamos a no darle importancia a su perdón. We think it's okay if we sin, God will still forgive us. Decimos, bueno, yo puedo pecar, igualmente Dios me va a perdonar. The time that we spend with Him become more routine, Y el tiempo que pasamos con Dios se hace más rutina, more ordinary. más ordinario. The worship songs that we sing become a habit. Y las canciones que cantamos a Él son solamente habituales. They no longer come from our heart of worship. No vienen necesariamente más de nuestro corazón de adoración. The scriptures that we read in the Bible become old. Los pasajes de la Biblia que leemos aparentan ser viejos. Or we skip reading some scriptures O no leemos algunas partes de las escrituras just because we have read them before. porque las hemos leído antes. The testimonies or praise reports Los testimonios y los reportes de nuestros hermanos, buenos reportes de nuestros hermanos, of our brothers and sisters do not move us.
de nuestros hermanos y hermanas no nos causan cualquier emoción, because we have seen and heard it all before. porque lo hemos visto y escuchado anteriormente. There is a saying that goes like this: Hay un dicho que es así: the novelty will soon wear off, la novedad pronto desaparecerá, which means you stop feeling interested que significa que empiezas a perder el interés or excited about something o el estar excitado sobre algo, because it is no longer new. porque no es nuevo. In the early days of knowing Jesus, En los tiempos anteriores de conocer a Jesús, we are so on fire about and excited about him. nos sentimos que estamos con ese fuego y excitados de conocerlo a Él. But if we are not careful, Pero si no tenemos cuidado, we can start becoming over familiar with him. podemos llegar a ese lugar de exceso de familiar con Dios And we can start disrespecting him y empezamos a perder el respeto and taking him for granted. y empezamos a despreciarlo. We see an example of how people became over familiar with Jesus. Vemos aquí un ejemplo de cómo las personas llegaron al exceso de familiar con Jesús And they disrespected him. y le faltaron el respeto. It's in Mark chapter 6. Y está en Marcos capítulo 6. Jesus returned to his hometown, the town of Nazareth, Jesús regresó a su pueblo de donde nació, el pueblo de Nazaret, where he had been brought up. donde él había crecido. But the people of Nazareth Pero la gente de Nazaret knew Jesus only as a carpenter conocía a Jesús solo como un carpintero and the son of a carpenter, y el hijo de un carpintero. and also the son of Mary, Y también el hijo de María, with brothers and sisters. con hermanos y hermanas. For these people, Porque para estas personas, Jesus builds table. He doesn't do miracles. Jesús arma mesas, pero no hace milagros. He is Mary's son and not God's son. Es el hijo de María, pero no el hijo de Dios. So instead of being lost in wonder, En vez de estar impresionados por él de una manera grande love and praise toward Christ, y estar llenos de amor y alabanza hacia Cristo, they were offended by him. ellos eran ofendidos por él. Jesus said to them in Mark chapter 6, verse 4, Y Jesús les dijo a ellos en Marcos 6:4 en la pantalla: a prophet is not without honor, except in his own town, among his relatives, and in his own home. en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Because people from that town became over familiar with Jesus, Porque la gente de ese pueblo tenía ese exceso de familiaridad con Cristo, con Jesús. they did not respect him. Ellos no lo respetaron. So the last passion killer that we will look at this morning is sin. Y el último asesino de la pasión que quiero compartir, el cuarto, es el pecado. When I'm talking about sin here, I don't mean only those people who are living in sin. Cuando hablo acerca del pecado aquí, no me refiero solamente a aquellos que están viviendo en pecado And those who are not following Christ, y aquellos que no están siguiendo a Cristo, but it includes all of us. pero incluye a todos de nosotros. As long as we are in this world, Mientras que estamos en este mundo, sin will seek to take our love for God away. el pecado va a buscar apartarnos del amor de Dios, de nosotros. It will seek to kill our passion for God. El pecado va a tratar de matar, asesinar nuestra pasión hacia Dios. There can be things that are not pleasing to God, Y hay cosas que no agradan a Dios, that God sees as sin, que Dios los ve como pecado. but we have made these things become normal in our life. Pero hemos hecho que estas cosas sean partes normales en nuestras vidas. We will look at a scripture in Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 en la pantalla también. It says, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality,
impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. This is not a complete list for sure. Y vemos que, esto no es una lista completa. Perhaps there are some who struggle with gossip. Hay algunos que tienen estragos con el chisme, Stealing, robar, lying, mentir, gambling, hacer juegos, unforgiveness, la falta de perdón, adultery. adulterio. The list of the sins that we have made become normal in our life goes on. Y la lista de los pecados que hemos mencionado llegan a formar parte normal de nuestras vidas. We know in our heart that it is wrong, Nosotros sabemos en nuestros corazones que esas cosas son incorrectas, but somehow we justify it. pero de cualquier manera lo justificamos. It is not something that we want to give up. No es algo que queremos no hacerlo de vuelta. Or maybe the Holy Spirit convicts us of the sin. O quizás el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. We confess it to God and repent, Le confesamos a Dios y nos arrepentimos, but then we do it again. pero lo volvemos a hacer otra vez. Eventually, we become numb to the conviction of the Holy Spirit. Eventualmente llegamos a esa posición de perder convicción del Espíritu Santo. This kind of sin is a hindrance in our walk with Jesus. Y este tipo de pecado es un traspié en nuestra caminada con Jesús And kills the passion that we have for him. y asesina la pasión que tenemos por Él. So as you can see, all these that I have mentioned above, Y como pueden ver que todas estas cosas que yo he mencionado anteriormente, busyness, distraction, ajetreo, distracciones, or the familiarity with God, sobre familiaridad con Dios and sin, y pecado, keep us from having that constant passion for the Lord. nos previene de tener esa pasión constante por el Señor. We are now going to see what loving Jesus with our whole being involves. Ahora vamos a ver qué es lo que significa amar a Dios con todo nuestro ser. And we will refer back to these passion killers. Y vamos a revertir de vuelta a estos asesinos de pasión que tenemos por Él. Firstly, loving Jesus with our whole being involves loving him exclusively. Primeramente, ¿qué implica amar a Jesús con todo nuestro ser? Primero es amar a Jesús exclusivamente. Exclusive means unshared, Exclusivamente significa que no es sin compartir, undivided. sin ser dividido. It's a love for Jesus that we cannot share with anyone. Es un amor para Jesús, el cual nosotros no lo compartimos con otras personas Or anything else. o otras cosas. This means that he alone is to occupy the throne of our heart. Significa que solamente Él ocupa el trono de nuestros corazones. Lukewarm or half-hearted love for Jesus is not going to work. Amor que es tibio o que no es profundo para Jesús no va a trabajar. He wants our total devotion and commitment. Él quiere nuestra plena devoción y compromiso. We worship with this song earlier today. Y nosotros cantamos y alabamos a Dios con la canción anteriormente. It says, you alone deserve my worship. Dice que solamente tú mereces mi adoración. You alone deserve my praise. Solamente tú mereces mi alabanza. Jesus alone deserves to be loved
exclusively. Solamente Jesús se merece ser amado exclusivamente. The first commandment that God gave to Moses, El primer mandamiento que le dio Dios a Moisés it's in Exodus chapter 20, verse 3. está en Éxodo 20, versículo 3. The commandment was not to have any other gods before him. Dice, no tengas otros dioses además de mí. Some Bible translations say not to have any other gods besides him. Otras traducciones dice tener otros dioses aparte de mí. We need to have an all-consuming love for him. Tenemos que tener un amor hacia Él que nos consume completamente. God needs to be the center of everything. Dios tiene que ser el centro de todo. David said in Psalm chapter 73, verse 25, let's look at this scripture. Y David dijo en Salmos 73, versículo 25. It says, whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. That doesn't mean that you don't have love for human beings. Eso no significa que no tenemos amor o no tenemos amor por otros seres humanos. Jesus himself has commanded us to love our family, Porque Jesús mismo nos ha dado el mandado de amar nuestra familia, our neighbor, amar nuestro vecino, our friends, nuestros amigos and even our enemies. y aún amar a nuestros enemigos. But what this scripture means is that I don't have anyone Pero lo que significa este pasaje es que yo no tengo a nadie as exclusively loved in my heart as Jesus my Lord. al cual tengo que amarle de forma más exclusiva en mi corazón que hacia ti, Jesús, mi Señor. Matthew chapter 6, verse 24. Mateo 6:24 dice esto. Jesus says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesus' words in this scripture are in context of money. Jesús habla en esta escritura en el contexto de lo que es el dinero o las riquezas. The religious leaders mocked Jesus. Los líderes religiosos de ese entonces se burlaron de Jesús And rejected him y lo rechazaron a Jesús because of their desire for money. por el deseo de ellos hacia el dinero. So Jesus was saying that you cannot have two masters. Así que Jesús les dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. You cannot serve two masters. No pueden servir a dos señores. Both God and money cannot be your master. Ambos, Dios y el dinero, no pueden ser su señor o dueño. You cannot have two number ones in your life. No pueden tener dos número unos en su vida. And the same applies to us today. Y lo mismo aplica a nosotros hoy día. What is that other thing that we have made become number one? ¿Y cuál es la otra cosa que ha pasado a ser número uno en nuestra vida? Alongside with God in our life. Igualmente que Dios en nuestra vida. ¿Cuál es? What or who has become our other master? ¿Quién o cuál ha llegado a ser nuestro Señor específicamente? And I am not specifically referring to money here. Y no estoy tampoco refiriéndome específicamente al dinero. I mentioned earlier that there are things that keep us busy. Yo mencioné anteriormente que hay cosas que nos mantienen muy ocupados, Such as children, family, como hijos, familia, jobs, trabajo, chores and responsibilities. deberes y responsabilidades. These things are legitimate Esas cosas son legítimas and God recommends them. y Dios las recomienda. But if we allow these legitimate things to rob us from the presence of God, Pero si permitimos que esas cosas legítimas nos aparte de la presencia de Dios, if we allow these things to take priority si dejamos que estas cosas tomen la prioridad, over spending time with the Lord, la prioridad sobre nosotros tener tiempo con Dios,
then we have lost that exclusive love that we have for God. Entonces hemos perdido ese amor exclusivo que tenemos hacia Dios. We still love him, Igual lo amamos, but not as our number one. pero no en la manera que Dios es nuestro número uno. In the book of Revelation, chapter 2, Vemos que en Apocalipsis capítulo 2, the Apostle John writes about the vision el apóstol Juan escribe sobre la visión where he sees Jesus judging 7 New Testament churches. en la cual Jesús habla juicios sobre 7 iglesias del Nuevo Testamento. The first one was the church of Ephesus. La primera fue hacia la iglesia de Éfeso. Jesus begins his judgment by listing the good things. Jesús empieza su juicio, su de carta de juicio para hacer una lista de las cosas buenas sobre esa iglesia, About that church. sobre esa iglesia. And he compliments that church on these things. Y le da complemento a la iglesia acerca de esas cosas buenas. But he also issues a warning, Pero también le da un aviso, which we can see in Revelation chapter 2, verse 4. la cual podemos ver en Apocalipsis 2:4. It says, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. When Jesus uses the word first love here, Cuando Jesús usa la palabra primer amor aquí, he's talking about that exclusive love. él se refiere a ese amor exclusivo. And I believe this warning to the Ephesians Y yo creo que este aviso a los de Éfeso is intended for every Christian today, es también para cada cristiano hoy en día, including you and me. incluyendo a ti y a mí. Jesus is saying, Jesús está diciendo, you can do all these good things in my name, ustedes pueden hacer todas estas cosas buenas en mi nombre, but I once occupied first place in your heart. pero anteriormente yo ocupé el primer lugar en tu corazón. Now I am no more the delight of your heart. Y ahora no soy más el deleite de tu corazón. You have lost the exclusivity of your love for me. Han perdido la exclusividad de su amor hacia mí. You have allowed other things to take my place. Y han permitido que otras cosas tomen mi lugar. So let's choose not to allow anything Así que escogemos para no permitir que otras cosas, to take priority of the Lord in our life. esas cosas tomen prioridad en nuestras vidas sobre nuestro Dios, nuestro Señor. Even if those things are good and legitimate, Aún así, si esas cosas son buenas y legítimas, we need to make God our number one. tenemos que hacer que Dios sea nuestro único número uno. And always keep him as our number one. Y asegurarnos que lo mantengamos como nuestro único número uno. And have that all exclusive love for him Y tener ese amor que es exclusivo hacia Él and him alone. y solamente a Él. But of course, without neglecting our other responsibilities. Pero tampoco sin olvidarnos de nuestras otras responsabilidades. Secondly, we are going to see what loving Jesus with our whole being involves. Vamos a ver lo que significa amar a Dios con todo nuestro ser. It involves loving him surpassingly, Dice amar a Jesús en extremo, which means we need to love Jesus above all else. que significa amar a Dios sobre todas cosas. What does above all else mean? ¿Qué significa sobre otras cosas? Firstly, we need to love Jesus above all other relationships. Dice ahí, amar a Jesús sobre todas las otras relaciones. In Matthew chapter 10, verse 37, it says, En Mateo 10:37 dice esto. anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Dice que quiere a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. We know that to love and honor our parents is surely God's will. Y vemos que también conocemos que amar y honrar a nuestros padres es la voluntad de Dios. We also know that we ought to love our children. Y también sabemos que tenemos que amar a nuestros hijos. We also know that a husband should love his wife.
Y también vemos que el esposo debe amar a su esposa and a wife should love her husband. y la esposa al esposo, amar al esposo. These types of family love are good and right Estos tipos de amor familiares son buenos y correctos because they are instructed by God. porque son instruidos por Dios. But our love for Jesus Pero nuestro amor hacia Jesús should surpass, debe sobrepasar it should exceed y debería excedir even these types of family love. estos tipos de amores de familia. My son Prishani is 5 years old now, Mi hijo Prishan tiene 5 años ahora, but when he was 4 years old, pero cuando él tenía 4 años, one day he told me, él me dijo ese día, Mom, I love you 100 times. me dijo, mamá, yo te amo 100 veces. And I was so happy thinking that for a 4-year-old, 100 is a big number. Y estaba muy feliz porque estaba pensando que para un niño de 4 años, 100 es un número muy grande. It could be the maximum number that he knows. Puede ser que 100 es el número máximo que conoce. So for him, he loves me to his maximum, Y así que de acuerdo a él me ama a su máximo, which is 100. que es el número 100. But then he continued and said, Pero él continuó y dijo esto. but I love Jesus 1,003,000 times. Yo amo a Jesús 1.300.000 veces. I love Jesus more than you. Yo amo a Jesús más que a ti. And that made my heart so full of joy. Y eso me dio tanto gozo en mi corazón. And I told him, Y yo le dije, wow, that's how you should love Jesus. wow, eso es la manera que debes amar a Jesús. More than mom, Más que a mamá, more than dad, más que a papá, more than anyone. más que otra persona. Do we love our Lord to this measure? Así que amamos a Dios de esta manera, de esta Sí. medida. Do we love Jesus above all other relationships? Amamos a Jesús sobre encima de todas otras relaciones, As he has asked us to? como Él nos ha dicho ahí en la Escritura. Our love for God must not surpass not only our love for other people, Y nuestro amor por Dios no solamente debe sobrepasar nuestro amor por otras personas, but also our love for other things. pero también sobrepasar nuestro amor sobre todas las cosas. We need to love Jesus above all things, Tenemos que amar a Jesús sobre todas las otras cosas, which also include all those distractions that we talked about earlier. que también incluye las distracciones que mencioné anteriormente. There is a great example of distraction in Luke chapter 10, Hay un ejemplo de esta distracción en Lucas capítulo 10, where Jesus went to see Mary and Martha. cuando Jesús fue a ver a María y Marta. The Bible says that Mary sat at the Lord's feet, Dice el pasaje de que María se sentó bajo los pies de Cristo, del Señor, and listening to what he was saying. y escuchaba lo que Él decía. We'll have a look at verse 40 and 42 of Luke chapter 10. Y veamos ahí Lucas 10, el versículo 40 al 42. It says, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Dice el pasaje, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Martha was distracted by other things. Marta fue distraída por otras cosas, While Jesus was right there at her house. mientras que Jesús estaba presente él mismo en la casa de ella. How many times Jesus is right there waiting for us? ¿Y cuántas veces está ahí Jesús esperando en nosotros?
and we are distracted by other things. Y nosotros somos distraídos por otras cosas. What is that thing that you're spending more time on instead of Jesus? ¿Cuál es esa cosa que te causa a ti que estés más tiempo con eso en vez de Jesús? What has your heart more than Jesus? ¿Qué ha ocupado tu corazón más que Jesús? Do we allow our love for other things to have a greater importance than Jesus? Permitimos que nuestro amor por otras cosas tenga un significado más grande que nuestro amor en Jesús. Let's develop a heart that longs for God. Pongamos un corazón en la cual es un corazón que realmente busca a Dios. Above everything and everyone. Sobre todas las cosas y sobre toda persona. Life on earth is temporary. Nuestra vida en esta tierra es temporal. Everything we have is temporary. Todo lo que estamos haciendo son cosas temporales. But Jesus is eternal. Pero Jesús es eternal. Let us choose to sit at his feet Así que escogemos sentarnos bajo sus pies and enjoy his presence. y disfrutar su presencia. Thirdly, loving Jesus with our whole being involves loving him with fear. Terceramente, ¿qué implica amar a Jesús con todo nuestro corazón? Tercero es amar a Jesús con temor. If we say we love God, we need to fear him. Si decimos que hablamos a Jesús, entonces tenemos que temerle a Él. Fear the Lord. El temor de Dios, del Señor. This is a phrase that is easily misunderstood Esa es una frase que es fácilmente malinterpretada, because the word fear usually reminds us of something negative, porque usualmente la palabra miedo, temor, pero temor nos hace recordar de algo negativo, like fear of spiders como tener temor de arañas or fear of the dark. o temor de la oscuridad. I don't think I've ever met someone who talks about their fears being positive. Yo no creo que me he encontrado con una persona que habla acerca de sus temores de una manera positiva. However, the fear of God produces a positive reaction. Sin embargo, el temor hacia Dios produce una reacción positiva. It causes us to flourish Nos causa que nosotros florezcamos and to grow in our relationship with him. y crezcamos en nuestra relación con Él. So what does it mean to fear God? ¿Qué significa temer a Dios? To fear God is not to shrink back. Temer a Dios no significa apartarnos de Él en miedo Or pull away from God in terror. o separarnos de Dios en terror. It doesn't mean being scared of God. No significa estar con miedo de Él, tener miedo a Él, He's a good God. porque Él es un buen Dios. To fear God Temer a Dios is to have a deep reverence for him, es tener una reverencia profunda hacia Él, a profound respect for him, un respeto profundo hacia Él and to stand in awe at his holiness. y estar de una manera, estar apreciado de su santidad And majesty y majestad and his power y de su poder and his love. y su amor. Let's look at what Proverbs chapter 9 verse 10 says. Veamos qué dice en Proverbios 9:10. Says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. In other words, having that heavy sense of reverence of who God is, En otras palabras, teniendo ese sano sentido de la reverencia de quién es Dios, is the beginning point of everything in life. es el punto de comienzo de todo lo que es la vida. Even the thief on the cross understood that. Hasta el ladrón que estaba crucificado en la cruz con Jesús entendió eso. When Jesus was on the cross, Cuando Jesús estaba en la cruz, he was mocked by one of the thieves. Jesús era burlado por uno de los ladrones. Then the other thief said, Y el otro ladrón le dijo al otro ladrón, le dijo esto: don't you fear God? ¿tú no temes a Dios? We are getting what we deserve. Nosotros recibimos lo que merecemos.
This man, on the other hand, Pero sin embargo, este hombre has done nothing. no ha hecho nada. Then he asked Jesus to remember him Entonces le preguntó a Jesús que se acuerde de él when Jesus will come into his kingdom. cuando Jesús regrese a su reino. And Jesus told him in Luke chapter 23, verse 43, Y Jesús le respondió en Lucas 23:43. truly I tell you, today you will be with me in paradise. Dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. That fear of God that the thief had Ese temor hacia Dios que tuvo el ladrón hacia Jesús, saved him that day. lo salvó ese día. Fearing God should be part of our identity. Tener ese temor a Dios debe ser parte de nuestra identidad. It's all about honor and respect to God. Es todo acerca de honrar y respetar a Dios. It consists of us recognizing his authority Y consiste a que nosotros reconozcamos su autoridad in all things en todas las cosas and deeply regard what he approves y profundamente acordar con él lo que él aprueba and what he disapproves. y lo que Dios desaprueba. We saw earlier how we can become over familiar with God Vimos anteriormente cómo podemos tener ese exceso de familiaridad con Dios. we all need to ask ourselves this question. Y tenemos que preguntarnos esta pregunta. Has my over familiarity with God caused me to lose the wonder? Quizás ha hecho que esta sobrefamiliaridad con Dios causado que yo pierda ese sentir de apreciar, The sense of awe, ese sentir de que lo veo como muy grande, the gratitude, de sentido de gratitud, reverence and praise for God, de reverencia y alabanza a mi Dios and the sacrifice of Jesus on the cross for me? y del sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Do I still feel humbled by his awesome presence? Me siento todavía humillado por su presencia magnífica. Do all honor and glory belong to God? Pertenece toda la gloria y la honra a Dios. As I ponder upon his holiness, Mientras que admiro su santidad, his justice su justicia and righteousness, y su justicia. let's always have that fear of God, Así que tengamos ese temor de Dios, where we reverence him, donde le damos reverencia a Él. not because we are afraid of him, No porque no porque estamos aterrados de Él, but because we honor who he is pero porque lo honramos a Él and acknowledge his lordship. y también aceptamos su señoría. Lastly, Últimamente, loving Jesus with our whole being involves loving him obediently. amar a Jesús con todo nuestro ser significa, por punto 4, amar a Jesús obedientemente. Obedience is an essential part of the Christian faith. La obediencia es una parte esencial del camino de un cristiano. The Bible says in Philippians chapter 2, verse 8, Dice en Filipenses 2, versículo 8, that Jesus himself was obedient unto death, even death on the cross. dice que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedience delights God, La obediencia agrada a Dios but it also shows that we have confidence in him. y también enseña que nosotros confiamos en Él. It shows that we trust Enseña que confiamos, that he's telling us the truth. que Él nos está diciendo la verdad. We'll have a look at the scripture in 1 John chapter 5, verse 2 to 3. Y también vamos a leer lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículos 2 y 3 en la pantalla. Says, we know we love God's children if we love God and obey his commandments. Loving God means keeping his commandments, and his commandments are not burdensome. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. If you don't know what those commandments are,
Si ustedes no saben cuáles son esos mandamientos, you may find them in the Bible. bueno, los pueden encontrar en la Biblia. All the Lord's instructions are his commandments. Todas las instrucciones de su palabra son sus mandamientos. Why do we need to obey God? ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Let's think of this illustration. Pensemos de esta ilustración. Every road has traffic signs. Cada pista tiene señales de tránsito, They have signals or direction señales y direcciones for those who travel on that road. para aquellos que viajan en esas calles. Those signs exist for a reason. Y esos signos están ahí por razones. It's for our own safety and well-being. Es para nuestra seguridad y nuestro bienestar. We obey these traffic commands. Y nosotros obedecemos las leyes de tránsito, Without them, there would be chaos. porque sin esas leyes de tránsito habría caos. It's the same in our life. Y hoy día es lo mismo en nuestras vidas. Today, there is chaos in many lives Hoy día hay caos en muchas vidas because of disobedience to God. por la desobediencia a Dios. There are many believers who approach God's commands Hay muchos creyentes que viven, o sea, que interpretan los mandamientos de Dios as if they are suggestions como si fueran sugerencias rather than commands. en vez de ser mandamientos que tenemos que hacer. Sometimes we look at God's word A veces vemos a la palabra de Dios and we pick and choose what part we will apply. y solamente escogemos partes que queremos aplicar en nuestras vidas Or what part we will obey, o partes que nosotros queremos obedecer what part we will ignore. y dejamos algunas partes que queremos ignorar. And then we say, I don't like that part. Y nosotros vemos esa parte y decimos, no me gusta esa parte o esa porción de la Biblia. That part feels too hard for me. Esa parte es muy difícil para mí. I'm going to stay away from that part. Yo voy a poner a un lado esa parte de la Biblia. Sometimes obeying God is difficult. A veces obedecer a Dios es difícil It's hard to understand. y no es fácil de entender. I think we have all been through that. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Many of us struggle with the temptation Muchos de nosotros tenemos estragos con las tentaciones to take the easy path, y tomamos la salida más fácil. which leads to disobeying God. Y eso nos lleva a desobedecer a Dios. Disobedience seems easy at the start, La desobediencia aparente ser fácil al comienzo, but it always brings destruction at the end. pero siempre trae destrucción al fin. The very first step toward loving God Y el primer paso de amar a Dios and obeying Him y obedecerlo a Él is a willingness to confront our own wickedness. es tener esa disposición de confrontar nuestra propia maldad And be willing to turn away from sin. y estar dispuestos a apartarnos de ese pecado. We saw earlier how sin can kill our passion for Jesus. Vimos anteriormente cómo el pecado puede matar nuestra pasión por Jesús. We also talk about how there are sins that we have made become normal in our lives. Y hemos hablado también de cómo hay pecados que nosotros hemos hecho, que nos hemos conformado, que esos pecados sean parte normal de nuestras vidas. There is no way to walk obediently with God No hay ninguna manera de caminar obedientemente a Dios while tolerating these sins in our life. si toleramos estos pecados en nuestras vidas. According to Ephesians chapter 4, verse 25 De acuerdo a lo que dice en Efesios 4, 25 al 31, to 31, it says, we are to lay aside all our sinful practices. dice que tenemos que poner a un lado nuestras prácticas pecaminosas. This doesn't mean we will be perfect, No significa que vamos a ser perfectos, but when the Holy Spirit convicts us of a particular sin, pero cuando el Espíritu Santo nos da convicción de un pecado en particular, our first response should be confession and repentance. la manera que respondemos primeramente debe ser nuestra confesión y arrepentimiento. And if a sin keeps cropping up,
Y ese pecado se empieza a volver, que quiere repetirse. we must continually deal with it Tenemos que tratar con eso continuamente until it ceases to have a hold on us. hasta que cese de tener ese agarra sobre nosotros. If we know that something will break God's heart, Y si sabemos que algo va a romper el corazón de Dios, and we say that we love God, y si decimos que amamos a Dios, why do we keep doing it? entonces ¿por qué hacemos lo mismo, el mismo pecado repentinamente? Why do we think that thing will fulfill our heart? ¿Por qué pensamos que esa cosa va a satisfacer nuestros corazones? The Bible says in 1 John chapter 1 verse 9, La palabra dice en Primera de Juan 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just, and he will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. dice en la pantalla, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. But this is a conditional promise. Pero esto es una promesa condicional. There's a condition for Jesus to forgive us and purify us. Hay una condición para que Jesús nos perdone y nos purifique. We need to make the first step. Nosotros tenemos que tomar el primer paso. We need to confess our sins first. Tenemos que confesar nuestros pecados primeramente. Then Jesus will cleanse us from all guilt Entonces Jesús nos va a limpiar de toda culpabilidad and wickedness. y maldad. Repentance must be a way of life for us. El arrepentimiento debe ser nuestro estilo de vida continuamente. So let's choose to obey God, Así que escogemos obedecer a Dios. even if He leads us to the valley. Si Él nos lleva por el valle, Let's choose to obey Him, escojamos obedecer a Dios, even if He leads us into a storm. aun si Él nos lleva por una tormenta. Notice the last part of the scripture that we read earlier. No, dese cuenta que la última parte de la escritura que leemos anteriormente, In 1 John chapter 5, verse 3, en 1 Juan 5, 2 al 3, it says, His commands are not burdensome. dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. His commands are not heavy. Sus mandamientos no son pesados. They will feel heavy for us Van a sentirse pesados if our will is not in line with God's will. si nuestra voluntad no está de acuerdo o alineado a la voluntad de Dios. So let's learn to submit our will to Him Así que aprendamos a someter nuestra voluntad a Él and trust in the character y confiar en el carácter and wisdom of God. y la sabiduría de Dios. So to conclude today, Y para terminar we have seen, este día, we have seen this morning how things in our life hemos visto que como cosas pueden en nuestras vidas asesinar nuestra pasión por Jesús. yes, can kill our passion for Jesus, and how we need to love Him Y cómo nosotros tenemos que amarlo to overcome those passion killers. para sobrepasar estos asesinos de nuestra pasión hacia Él. Look, as I've said before, we can never be perfect. Y miren, como les he dicho anteriormente, nosotros no podemos ser, nunca podemos ser perfectos. If we were perfect, then we Si fuéramos, wouldn't, si fuéramos perfectos, then we wouldn't need God. entonces no necesitaríamos a Dios. We would be God. Nosotros seríamos Dios. But the Bible says in 2 Peter chapter 3, verse 13 to 14, Pero la palabra dice en 2 de Pedro 3, but in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. dice 2 de Pedro 3, 13 al 14, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una nueva tierra en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Another scripture is in Romans chapter 12, verse 11.
Otra escritura que quiero compartir es en Romanos 12:11. It says, never be lacking in zeal, Nunca But deje keep- de ser diligentes. but keep your spiritual fervor serving the Lord. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Notice these words in these two scriptures. Vemos las palabras en estas dos escrituras. Make every effort. Que hagamos, nos esforcemos, Keep your spiritual fervor. mantengan su fervor que da el Espíritu. It's not automatic. No es automático, It's a choice. es algo que escogemos. You have heard me say several times today, let's choose. Y me han escuchado decir varias veces esta mañana, escogemos. It's a discipline. Es una disciplina. It's something that you and I must maintain. Es algo que tú y yo tenemos que mantener. Pastor Joe has been talking about the second coming of Christ. Y el pastor Gio ha estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo. So let's keep that passion for Jesus. Así que mantengamos esa pasión hacia Jesús. Let's keep that fire for him going in our life until he returns. Mantengamos ese fuego por Él que consuma nuestras vidas hasta que Él regrese. Let's take a moment this morning, Tomemos un tiempo en esta mañana, wherever we are right now. donde estamos, donde quiera que estemos. Let's just close our eyes and reflect on that. Cerremos nuestros ojos y leamos oremos de esta manera. Let's put aside all distractions. Pongamos a un lado nuestras distracciones. If there's anyone here Si hay alguien aquí who has never made the decision to love Jesus que nunca ha tomado la decisión de amar a Jesús and surrender your life completely to him, y de dar tu vida completamente a Él, then I would encourage you to get to know him. entonces yo te aliento a que lo llegues a conocer. When you get to know Jesus, Cuando llegues a conocer a Jesús, you will fall in love with him tú te vas a enamorar de Él, because he's beautiful in his life. porque Él es hermoso en su vida. He's beautiful in his death, Él es hermoso en su muerte and he's beautiful in his resurrection. y es hermoso en su resurrección. So if that person is you this morning, Así que si tú eres tal persona, if you want to love Jesus, si tú quieres amar a Jesús and if you want to know Jesus personally, y lo quieres conocer de una manera personal, please talk to Pastor Joe later. por favor, hable con el pastor Gio He will be happy to have a chat with you. y él estará muy contento de hablar con ustedes sobre eso. Now, for those here who have Jesus already as their Lord and Savior, Ahora, hacia aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, and this message has spoken to you this morning, y este mensaje te ha hablado a ti en esta mañana. if you have found yourself in any part of that message, Si tú te has encontrado en alguna parte de este mensaje, whether you have lost that exclusive love for Jesus, si has perdido ese amor exclusivo que tenías hacia Jesús, your first love, tu primer amor, or you have put other people or other things o has puesto a otras personas o otras cosas as priority over Jesus in your life, como prioridad sobre Jesús en tu vida, or you have become far too casual with him o has llegado a una situación que lo tratas de una manera muy casual and you have been taking him for granted, y lo has estado despreciando, or you have been disobeying him in any way, o has estado desobedeciéndole a Él en alguna manera, it's not too late. no es tarde. Today is the day that you Hoy- can make things right with God again. Hoy día es el día en el cual tú puedes arreglar las cosas con Dios otra vez. Today is the day you can choose to repent Hoy día es el día que tú puedes escoger arrepentirte and recommit your life to God. y darle tu vida de vuelta a Dios. Earlier, we read in the book of Revelation, chapter 2, Anteriormente leímos lo que en Apocalipsis capítulo 2 about Jesus warning to the church of Ephesus, acerca del aviso de Jesús a la iglesia de Éfeso. where in verse 5, Jesus asks them, En versículo 5, donde Jesús les pregunta, he asked them to remember, therefore, from where they have fallen, que les hace acordar que
de dónde habían caído and to repent. y que se arrepienten. And so I would encourage you to examine your heart today. Así que los animo a que se examinen sus corazones. Things have crept into your life Han habido cosas que han entrado en tu vida and is robbing you from loving Jesus y están robando ese amor que tienes hacia Jesús, as he has commanded you to. como Él te ha dado ese mandamiento de que lo amaras. Ask God for his forgiveness Y si es así, pide a Dios que te perdone and for his grace y por su gracia and strength to love him y fortaleza para amarlo de una manera exclusiva, exclusively, amarlo exclusivamente, surpassingly, al extremo, to love him with fear amarlo con temor and to love him obediently. y amarlo en forma obediente, de obediencia. Let's pray. Oremos en esta mañana. Father in heaven, Padre que estás en los cielos, we come to you this morning venimos a ti en esta mañana and we thank you for this word. y te agradecemos por esta palabra. Lord, help us to live a life pleasing to you Señor, ayúdanos a vivir una vida que te complace a ti. and pleasing you in everything. Y Señor, ayúdanos a complacerte en todo lo que hacemos. Father, help us to love you Señor, ayúdanos a amarte as you have commanded us to. como nos has comandado a que te amemos. We pray, Father, that we will be able to resist any temptation Y Señor, oremos y oramos para que tú nos ayudes a resistir cualquier tentación or anything that can kill our passion for you. o cualquier cosa que va a asesinar esa pasión por ti. Help us to keep you as our first love. Ayúdanos, Señor, a mantener ese primer amor. Lord, when your Holy Spirit convicts us of things in our life Cuando el Espíritu Santo nos dé esa convicción de cosas en nuestras vidas that are not from you, que no son de ti. help us not to harden our ears to the voice of your Holy Spirit, Señor, ayúdanos a no endurecer nuestros corazones a la voz del Espíritu Santo. but we will act in obedience. Que, Señor, actuemos en obediencia. Lord, we pray. Señor, oramos. We love you, Lord, Te amamos, Señor. and we will love you Y, Señor, te amaremos till the end. hasta el fin. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén.